Bueno, como les dije, les iba a grabar este video para poderles explicar mi solución del problema número 2, que es el detector de unos y ceros. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Espera por una entrada de 4 bits que se llama NUM. Y una vez que el usuario presione carga, va a analizar el dato para saber cuántos ceros y cuántos unos hay presentes en este dato. Y una vez que lo haya hecho, se enciende este LED que se llama listo, para luego, cuando el usuario quiera observar ya sea los unos o los ceros que hay, lo puede hacer por medio de un display de 7 segmentos. Si no presiona ni uno ni cero, una vez que yo ya he terminado el proceso, entonces debería mostrar una rayita en la mitad del display de estos segmentos. Entonces, para que ustedes entiendan mejor, les he hecho este como diagramita. Lo otro que dice es que una vez que quiere ingresar otro número, debería salir presionando la botonera OK. Entonces, todas esas entradas y salidas las he declarado de esta forma y coloco, por ejemplo, les puse este símbolo para que ustedes se den cuenta que las entradas están declaradas por botoneras, de esta forma. Ya, y el listo está representado de esta forma, por eso también lo he colocado, como cuando una vez que hace todo el proceso se va a encender. Y si el usuario presiona uno o cero, dependiendo de la botonera que selecciona, aquí en el display de este segmento se va a mostrar la cantidad de unos o ceros que están dentro de este número que ha ingresado el usuario. Si no, va a encenderse una rayita en la mitad, que es esta representada por la letra G. Porque esa es la forma como funciona un display de 7 segmentos. Son 7 LEDs en ese orden, A, B, C, D, E, F y G. Entonces yo tengo que decirle cuál de estos rayitas que tienen ahí, porque cada uno son como dos LEDs que están aquí internos. Entonces yo quiero decirle cuál de estos LEDs yo necesito que se enciende para formar determinado número. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. El número va a ingresar por medio de un deep switch, como ustedes ya lo conocen. Voy aquí a modificar los valores en estas, dependiendo de estos switch. Y una vez que el usuario presione la botonera carga, entonces este número que ingresó aquí, que se llama num, va a ser analizado. Entonces vamos a hacer lo que es ya la partición funcional. Para la partición funcional yo he empezado declarando el controlador o la MCS con todas sus entradas y salidas que son propias del sistema. Recuerden que la MCS no maneja buses de datos o datos ya compuestos por varios bits. Entonces, por eso es que en la MCS yo no estoy colocando el número que va a ingresar, que son de 4 bits, ni tampoco estoy ingresando o haciendo que salga de ahí los 7 bits que van a ir hacia el display de 7 segmentos. Solamente maneja señales de un solo bit. Entonces, todo lo que el usuario interactúa son señales, entradas y salidas propias del sistema. Entonces, como les enseñé, y por eso es que les había puesto los símbolos, por medio de botoneras, es que el usuario va a interactuar con estas entradas y con esta única salida representada por un LED. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es guardar ese número. Es la primera parte, la primera etapa de lo que la partición funcional necesita hacer. Cuando el usuario presione esta botonera que se llama carga, va a tener que guardar el número. Entonces, para poder nosotros almacenar números, yo lo que debería hacer es tener un registro de sostenimiento. Justamente, como lo dice su nombre, va a sostener el dato cuando yo le dé la habilitación. Para guardar el dato en el registro de sostenimiento, yo lo he colocado aquí. Y así como he puesto los nombres del num como tal que nos da la consigna, el problema, yo le tengo que poner un nombre a la salida para poderlo usar luego. Entonces, este dato G, que lo he llamado así por dato guardado, es el que yo voy a analizar bit por bit para poder saber si ese número o ese bit es 0 o 1. ¿Ya? Si este habilitador que está aquí ingresa a los bloques del sistema, cualquier bloque que sea, eso debería salir, eso es una orden del controlador o la MCS. Entonces en este caso yo estoy copiando y pegando para no volverlo a escribir, pero lo que necesito hacer es declarar eso. Entonces, ¿quién le va a dar la orden a este registro de que guarde ese número? Lo va a hacer la MCS una vez que haya detectado que el usuario haya presionado carga. Entonces, esa es la forma como siempre tenemos que ir haciendo cada uno de los bloques. Declaramos los bloques, ponemos nombres de entradas, nombres de salidas, y si tiene habilitadores los declaramos y esos habilitadores van a salir de la MCS. Les he puesto este bloque de notas como para que ustedes vayan viendo cómo vamos a analizar este dato. Entonces, como dato G es de 4 bits, recuerden que los 4 bits están dados se cuentan a partir del 0, como menos significativo. Entonces, esta es la posición 0, 1, 2 y 3 del dato G.
Entonces, siendo el 0 menos significativo y el 3 el más significativo. Entonces, independientemente del valor que tome el bit, yo tengo que ir verificando uno a uno cuál es su valor. Entonces, lo que yo voy a hacer para poder denominar eso es, si yo coloco dato G en la posición 0, ese dato que está ahí va a ubicarse en la posición 0 y eso es lo que va a leer. Si yo coloco asimismo de dato G en la posición 1, entonces lo que va a hacer es ubicarse en la posición 1, que es esta, y va a leer lo que está ahí. Y así sucesivamente. Entonces, como vamos a analizar bit a bit, esa es la forma en la que nosotros vamos a manejar o de la forma como nosotros vamos a trabajar con la comparación. Dato G en la posición 0, 1, 2 y 3 para poder compararlo ya sea con 0 o con 1. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es ingresarlo por medio de un selector de 4.1 o un MUX de 4.1 para ir analizando poco a poco esos datos. ¿Ya? Entonces, empezando por la posición 0 y terminando con la posición 3. Y aquí he colocado entonces el MUX que será de 4 a 1 dependiendo del valor del selector. Entonces luego coloco cuál va a ser el selector. Ahora voy a ingresar uno por uno datos G en la posición 0, datos G en la posición 1, 2 y 3 y lo voy a guardar poniéndole un nombre. O no, no guardar, sino lo voy a mostrar a la salida y le voy a colocar un nombre. Como estos datos son un solo bit, ya que vamos a coger uno por uno lo que está saliendo de aquí, entonces como es un solo bit, entonces yo no necesito ponerle la dimensión, como en el caso de acá, que son 4 bits, ahora solamente está ingresando uno, y si ingresa un bit, también obviamente sale un bit. Ok, entonces, como esto de aquí yo lo voy a hacer por iteraciones, entonces primero voy a hacer el bit 0, el bit 1, el bit 2 y el bit 3, entonces en ese caso yo lo que necesito declarar o lo que yo voy a hacer para poder utilizar este selector que está aquí es que voy a utilizar un cortador para que en la primera iteración analice el dato en la posición menos significativa y lo pongo en bit dato. En la segunda iteración, el dato de la posición siguiente y así sucesivamente hasta que llegue a los tres datos. Entonces, no solo yo necesito un contador para que me lleve la cuenta de cuántas iteraciones yo llevo, sino también necesito un comparador para yo saber cuándo ya terminó de realizar todas las 4 iteraciones, comparándolo con el máximo número posible que será 3. Entonces, eso es lo que yo voy a poner en este momento. Ok, entonces yo ya he colocado el contador, como solamente vamos a contar de 0 a 3, yo necesito máximo 2 bits, que eso es lo que he colocado aquí. Y este valor de cuenta dato que yo tengo aquí va a ser el que me va a llevar el selector de acá. Lo voy a hacer de esa forma para que cada vez que el controlador habilite un conteo, entonces este va a empezar a incrementar, lo que me va a hacer que genere las iteraciones. Primero analizo el dato en la posición 0, 1, 2 y 3. Eso lo voy a guardar en BitDato. ¿Hasta cuándo va a hacer esas iteraciones? Hasta que cuenta dato haya hecho las 3 iteraciones, ¿ya? Entonces 0, 1, 2 y 3 hasta que haya hecho las 3 iteraciones y le dice que ya está. Entonces, ahora sí, yo ya sé cuándo voy a salir del lazo, pero yo en cada una de ellas necesito ir comparando este BitDato ya sea con 0 o con 1. Puedo hacerlo con cualquiera de los dos, ya que al ser un número de un solo bit, es suficiente para mí preguntar si es igual a 0 y cuando no se habilita quiere decir que va a ser igual a 1, porque lo único que necesito saber es si es igual o diferente de 0. Entonces, ese es el comparador que voy a poner a continuación. Ok, entonces ahora tengo comparando BitDato con 0 y si es igual le va a decir a la MCS que es un 0 para que tome una decisión. Lo mismo pasa con la señal de ya está que yo he creado aquí. Cuando cuenta dato ya haya llegado a las 3 iteraciones le va a decir que ya está. Solo son nombres que yo le estoy dando para no perderme. Entonces si yo las declaro como salidas de un bloque, yo necesito declararlas como entradas del controlador porque esa es la forma en la que le avisan. Lo mismo con el contador que había declarado, tengo que poner en el controlador esos habilitadores, tanto el load como el enable, en este caso se llaman LDCNT e enablecnt de cuenta. Ok, entonces ahora sí, vamos revisando. Ya tengo cargado el dato, ya tengo el recorrido, sé hasta cuándo hacer las iteraciones de recorrido y sé cuándo el dato es igual a 0. Entonces ahora, como yo necesito llevar una cuenta de cuántos datos son ceros y cuántos datos son 1, lo que yo voy a colocar a continuación es un contador. Entonces voy a contar cuántos ceros hay, ya que en este caso eso es lo que yo estoy verificando con este comparador. Ok, entonces ya le he colocado lo que es el contador, aquí está. Entonces voy a contar cada vez que
la MCS detecte que hay un 0 presente, entonces va a habilitar este contador. Este contador me va a guardar esa cantidad que lleva en C ceros, que sería la cantidad de ceros. ¿Quién le da las habilitaciones? Obviamente el controlador. Entonces el controlador voy a colocarle aquí LDCC y EnableCC, que son los dos habilitadores de este contador. Ahora, yo ya tengo cuántos. Bueno, entonces como yo sé que el dato es de 4 bits, entonces máximo yo sé que voy a tener 4 ceros o 4 unos. No va a haber más de eso. Por ende, si yo ya calculo la cantidad de ceros presentes en el dato, también puedo a la vez saber cuántos unos hay presentes, ya que podría hacer una resta entre 4 y en la cantidad de ceros existentes. Entonces ahora voy a agregar un restador. Y ahora que ya tengo el restador, ya puedo saber cuántos unos hay presentes. Entonces, si hacemos como una revisión rápida de qué es lo que nos hace falta y de qué es lo que tenemos, nos damos cuenta que ya hemos cargado el dato, hemos analizado el dato bit por bit y este contador y comparador nos ayuda a saber cuándo hemos analizado todos. Comparamos cada dato para saber en este caso si es igual a 0 y llevamos una cuenta. Cada vez que es igual a 0 me va a habilitar el contador. Y por ende, como yo sé que máximo van a haber 4 datos, voy a restar 4 menos la cantidad de ceros existentes. Eso me va a dar la cantidad de unos. Ahora, me hace falta la parte en la que yo voy a mostrarlos en el display de 7 segmentos. Entonces, en el display de 7 segmentos, como solo hay uno, voy a tener que enviar ya sea la cantidad de ceros o la cantidad de unos presentes hacia ese display. Entonces, lo que me dice de que si yo tengo que seleccionar entre uno y otro dato, lo que me dice es voy a necesitar un selector o voy a necesitar un MUX. Eso es lo que voy a colocar a continuación. Ok, entonces he colocado aquí un selector de 2 a 1 en la que voy a decidir va a pasar la cantidad de ceros o la cantidad de unos a decodificarse al BCD a 7 segmentos para que luego esto pueda ingresar en el display como tal. El selector llamado CellDeco, obviamente cuando entra a un bloque tiene que estar declarado como una salida de la MCS. Entonces aquí está colocado para que lo puedan observar. Entonces regresando a lo que es la parte del decodificador. Ya podemos saber si el usuario presiona la botonera 1, va a mostrarse los unos, la cantidad de unos presentes, se van a decodificar y va a ir hacia el display. Si el usuario presiona la botonera 0, entonces la cantidad de ceros va a seleccionarse por medio del MUX y se va a pasar por el decodificador de BCD a 7 segmentos para pasar al display. Pero no hemos cumplido con la consigna de que tenía que pasar también una rayita en la mitad del display de 7 segmentos, tendría que presentarse una rayita aquí, la G, tiene que encenderse cuando no esté presionando absolutamente nada. Entonces esa parte no la hemos hecho, esa parte no está dentro del decodificador de BC de 7 segmentos porque él solamente decide de los números del 0 al 9 cómo los va a decodificar para que se enciendan los LEDs correspondientes en el display. Entonces lo que he pensado para poder seleccionar ese asunto es, ok, lo que va a pasar hacia el display finalmente de 7 segmentos va a ser esta señal que se llama display o va a ser el número necesario que yo tengo que habilitar para que se encienda la letra número G que corresponde a la rayita en medio del display de 7 segmentos. Entonces eso es lo que voy a colocar en este momento. Como les había mencionado, necesito encender el bit, en este caso, para poder mostrar una rayita aquí en el display. Entonces, esa ahí vendría a ser la letra G, A, B, C en ese orden, hasta la G que vendría a ser la última. Por ende, cuando no estoy seleccionando nada, por default estoy colocando todo 0 y la última en 1 para que se encienda solamente la rayita. Siempre les recomiendo que lo hagan de esa forma, de que tengan que poner en el posición 0 de los MUX siempre la opción que va por default, para que no tengan que estar habilitando nada luego y cuando no tienen absolutamente nada en el ASM, quiere decir que vaya a pasar eso por default. Ya, caso contrario, el selector del display, CellDisp, cuando lo habilitan, va a mostrar lo que sea que esté guardando, saliendo de aquí del display. Entonces, así con estas dos señales que hemos tenido de cuál de las dos se va a decodificar y cuál de las dos se va a mostrar, lo decodificado o la rayita. Entonces, esas señales van a estar aquí en el controlador, en la MCS. Entonces, para luego nosotros ya nos damos cuenta que ya hemos terminado el proceso, entonces ahora sí vamos a identificar o vamos a hacer todo lo que es el proceso de la MSS. Bueno, y para hacer el ASM del controlador,
El ejercicio nos decía que el usuario debía presionar y soltar la botonera Start. Entonces esa parte ya la sabemos, por eso lo he avanzado ahí. Lo siguiente que dice es que va a esperar hasta que el usuario finalmente ya pueda ingresar un dato por medio de la botonera carga. Entonces eso es lo que yo voy a hacer ahora. Si start ya es igual a 0, quiere decir que ya suelta. Va a pasar al estado TC, que vendría a ser el estado de activación, como se lo conoce. Y en estado de activación se va a quedar ahí esperando hasta que sea presionada la botonera carga. Entonces, voy a preguntar si carga es igual a 1 o es igual a 0. Entonces, mientras no sea presionada esta botonera, va a quedarse aquí esperando haciendo absolutamente nada. Una vez que carga sea presionado, quiere decir que el registro de sostenimiento que tenía declarado en la partición funcional debería habilitarse. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Si carga es igual a 1, yo necesito guardar este dato. ¿Ya? Entonces vamos a ir en orden. Cuando carga es igual a 1, cargo el dato. Entonces, para cargar ese dato, tengo que habilitar este enable R que está aquí. Entonces, ese enable R, como solo necesito que se habilite por un momentito nada más, voy a hacer que este sea una salida tipo mili, donde voy a escribir aquí enable R. Ahora sí, una vez que ya he habilitado por un momento esa salida, voy a crear un nuevo estado y me voy a quedar esperando ahí para la nueva instrucción. Este estado se va a llamar td, ¿ya? Y vamos a ver entonces qué necesito yo en este momento habilitar o cuál es la siguiente parte de este proceso. Entonces, revisemos una vez más. Una vez que yo cargo el dato, lo que tengo que hacer es ir verificando poco a poco, dato por dato, si es igual a 1 o es igual a 0. En este caso estamos haciendo comparación con 0. Entonces yo tengo que hacer, como esta cuenta se hace automáticamente, recordemos que al inicio todo lo voy a tener encerado, entonces al tener encerado, el dato que se va a seleccionar es el dato menos significativo. Este menos significativo va a pasar por el MUX y va a hacer la comparación. La comparación que tengo acá, bit dato con 0. Entonces lo que yo tengo que saber primero es si es 0 o no es 0 ese primer dato. Una vez que yo determine si ese dato es 0 o no es 0, yo debería volver a hacer una iteración. Entonces para eso necesito habilitar lo que es cuenta dato. Este contador tendría que habilitarlo para que ahora siga con el siguiente bit. ¿Hasta cuándo voy a hacer yo este proceso? Hasta que cuenta datos sea igual a 1, 1, porque obviamente ese es el último dato que puedo seleccionar aquí. Entonces yo tendría que estar verificando ya si es 0 o no para habilitar el contador de ceros, ir habilitando si ya hizo la comparación o no para poder ir habilitando este contador, y para eso yo necesito saber si ya está o no está hecha la comparación. Entonces, ¿cómo hacemos este proceso? Aquí, cuando ya he cargado el dato, como les decía, lo primero que yo debería hacer es preguntarle si ese primer dato es igual a 0 o no. ¿Para qué yo hago eso? Bueno, porque acuérdense que tenemos que llevar la cuenta de si es un 0 o no es un 0 para poder tener al final la cantidad de unos o ceros presentes en el dato ingresado, o sea, en num. Entonces, si es 0, yo voy a tener que habilitar el contador de ceros. Entonces, eso es lo que yo le voy a decir es, ok, como si es un 0, entonces habilite el contador. Si no es un 0, yo no voy a habilitar nada porque recuerden que la forma en la que yo determinaba cuántos unos hay presentes en el sistema es haciendo una resta. Entonces no habilito nada si es 0 y en todo caso paso el mismo estado. Entonces, repasando, yo mientras voy aquí poniendo los nombres de los estados, si hago un repaso, yo digo, ok, hago la carga del dato, pregunto si el primer dato que yo he cargado es igual a 0 o no, y luego me uno en el mismo estado para poder seguir el proceso. ¿Qué es lo que yo necesito saber? Acuérdense que como le vamos a hacer esto, un proceso repetitivo con iteraciones, entonces yo necesito saber si ya terminó de hacer toda la cuenta o no. Entonces yo necesito ahorita preguntar por la señal que he creado que se llama ya está. Entonces con esto lo que me dice es, si todavía no ha terminado de hacer el proceso, o sea, recién, si lo vemos en el principio, vienen, presionaron y soltaron la botonera Start, presionaron carga, se cargó el dato, hace la primera verificación, entonces esa cuenta va a seguir en 0. Entonces va a llegar aquí y le va a decir, ya está hecha la comprobación de todos los bits, y le va a decir que no. Entonces, como le va a decir que no, ustedes tienen que habilitar el contador para poder hacer la siguiente iteración. Entonces, ese proceso de ahí lo hacemos por medio de
asimismo una salida tipo mili donde van a habilitar el contador en CNP. Entonces esto va a ocurrir cuando todavía no está para que pueda incrementar ese iterador. Una vez que habilita el enable para la cuenta, entonces ahora sí regreso y como ya la cuenta va a estar en 1, si vamos haciendo el proceso paso a paso, lo tenía en 0, pregunto ya está, no, con todo lo tengo en 1. Entonces, como en la salida de este contador es lo que va al selector, el selector en este momento va a estar verificando datos G en la posición 1. Entonces otra vez va a hacer el proceso, va a verificar si es 0 o no es 0 para habilitar la cuenta o no, y luego va a preguntar nuevamente. Entonces este proceso lo va a hacer hasta que llegue al tercer bit. Ya, hace otra vez llega, nos habíamos quedado en la segunda iteración, ¿verdad? Entonces hicimos el bit 0, el bit 1, cuenta, ahora vamos a hacer el bit 2, hace todo el proceso, cuenta, va a hacer el proceso, y entonces ya estoy haciendo el bit 3. Al hacer el bit 3 le pregunta, ya está, y ahora sí, esa cuenta iba a estar, ya está en el número 3, quiere decir que ya verificó los datos. Entonces ahora sí yo voy a hacer un cambio de estado. Así que cuando ya está es igual a 1, ahora sí yo hago el cambio de estado y eso lo que quiere decir es que ya ha culminado de hacer todo el proceso de verificación. Entonces todo ese proceso de verificación, que me decía que tenía que activarse lo que es la salida listo. Entonces esa salida listo se va a habilitar aquí, listo. Voy a encender esa salida ya que vendría a ser un LED y me voy a quedar habilitándola mientras espero a que el usuario presione una de las entradas. Recuerden que una vez que ya estaba listo, yo tenía que esperar a que el usuario presione ya sea la botonera 1 para mostrar la cantidad de unos, la botonera 0 para mostrar la cantidad de ceros o la botonera OK para regresar y poder volver a cargar un dato. Entonces esas tres señales yo les voy a preguntar a partir de este momento. Entonces yo digo, ok, cuando llego aquí voy a esperar por la señal ya sea 1, 0 u OK. Entonces, si OK no fue presionado, ¿qué hacemos? Puede ser que no presionó OK, pero puede ser que el usuario quiera presionar la botonera 1. Entonces voy a preguntar por lo siguiente. Esto es en caso de que no haya presionado OK. Y asimismo, si el usuario no presionó la botonera 1, entonces puede ser que presione la botonera 0. Les vuelvo a preguntar. Coloco aquí la condición y ahora digo, si el usuario no presionó ni OK, ni 1, ni 0, lo que debería hacer es seguir esperando por una orden. Para seguir esperando por una orden, yo lo que hago es regresar al estado TF, que es donde vuelve a preguntar por todo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos viendo. Si el usuario presiona la botonera OK, una vez que el usuario ya presiona la botonera OK, ¿qué es lo que dice? Ok, yo tengo que regresar a volver a cargar otro dato. ¿Dónde está ese dato que yo quiero cargar? Aquí, en el estado de activación. Pero ahora recuerden, una vez que yo ya hice todo este proceso, mi contador del que llevaba la cuenta del selector ya está en un valor de 3. La cantidad de ceros y la cantidad de unos también ya está pregrabado por ahí. Entonces, si yo necesito volver a hacer el análisis de un nuevo dato, yo tendría que habilitar el load y el enable a la vez para poder cargar el dato inicial. Recuerden que los contadores, la forma como funcionan es que cuando yo habilito estas dos entradas a la vez, el dato que está colocado aquí a la entrada va a cargarse a la salida. Entonces, si yo coloco el load del contador de ceros y el enable del contador de ceros, esta cuenta de ceros se va a encerrar. Lo mismo con el contador de cuenta dato. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer ahora. ¿Por qué? Porque cuando ya el usuario presione OK, yo ya debo encerrar todo y dejar listo para poder hacer una nueva cuenta. Entonces, cuando OK sea igual a 1, yo voy a habilitar load de el contador de ceros, enable del contador de ceros y también voy a habilitar el load del contador normal, que es el que lleva la cuenta, y el enable de ese mismo contador. Voy a hacer esto un poco más grande para que ustedes lo puedan observar mejor. ¿Ya? Entonces, listo. Eso ocurre cuando OK es igual a 1. Y una vez que pasa esto, yo puedo ya regresar al estado de activación, que es el estado TC. Pero, bueno, aquí ustedes podrían haber dicho, y si yo no lo quiero hacer en un estado, una salida mili, lo puedo haber incluido acá también. Sí, es válido porque mientras el usuario no esté presionando carga, puede estar siguiendo, habilitando esas salidas para seguir borrando, no va a pasar absolutamente nada.
En casos en donde ustedes no pueden poner algo aquí encerrado, es cuando quieren llevar, por ejemplo, una cuenta. Si ustedes hubieran puesto esta cuenta dentro del estado TD, cuando le decía no es cero y hacía todo este proceso y volvía acá a la parte de TD a volver a hacer el proceso de verificación, porque todo esto es el proceso de verificación, va a volver a cargar el dato. Y vuelve a cargar el dato y vuelve a cargar el dato. Entonces, en el mejor de los casos, el dato va a ser el mismo porque el usuario no lo modifica. Pero ustedes no se pueden asegurar de eso. Entonces, para que no vuelva a guardar el dato cada vez y cuando que regrese a ese estado, solamente se habilita una sola vez. Entonces, eso mismo va a ocurrir aquí. Yo lo puedo habilitar una sola vez o lo puedo habilitar siempre en el estado TC. Va a dar exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, si yo ya he hecho esa parte, yo ya puedo regresar al estado TC, que es el estado de activación. ¿Ok? Voy a abrir esto un poquito y eso sería todo. Y lo paso por acá para que se vea mejor. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ver cuando el usuario presiona la botonera 1 o cuando el usuario presiona la botonera 0. Si el usuario presiona la botonera 1, recuerden que qué es lo que teníamos que habilitar nosotros para poder mostrar la cantidad de unos aquí. Entonces nos vamos a ir a este primer decodificador. ¿Cuál es lo que tiene que decodificar en este caso? ¿La cantidad de unos o la cantidad de ceros? Como estamos analizando cuando el usuario presione 1, va a tener que seleccionarse C1s. Eso de ahí ocurre cuando celdeco es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que lo tenemos que encender. Entonces, eso es lo que tenemos que encender ahora. Cuando 1 es igual a 1, voy a tener que habilitar celdeco. ¿Qué más tendría yo que habilitar cuando 1 sea igual a 1? Vamos a ver. Tenemos que analizar el segundo. Esto solo fue para pasarlo al decodificador. Entonces, eso fue lo que decodificamos. Pero ahora, para determinar si va a pasar una rayita o va a pasar lo que acabamos de decodificar, también necesitamos poner el selector de display en 1 para que esto sea lo que pase finalmente hacia el display de 7 segmentos. Entonces vamos a poner aquí celdeco y también tenemos que prender la salida celdisp. Y por último, como todo esto ocurre y el dato ya fue analizado, la salida listo tiene que mantenerse encendida para que no vaya a haber esto de que mientras estemos presionando el usuario vaya a ver que se apague el botoncito, el éxito. Entonces, por eso es que volvemos a ponerle ahí la salida encendida. ¿Ya? Porque acuérdense que siempre está encendido durante este estado. Entonces, si hacemos un cambio de estado, si yo no lo menciono, se va a apagar. Entonces, por eso es que yo lo he colocado nuevamente. ¿Ya? Entonces, este va a ser, en este caso, va a ser TG. ¿Ya? Y acuérdense que el enunciado dice, mientras el usuario siga presionando la botonera 1 o la botonera 0 respectivamente, voy a seguir mostrando eso en el display. Entonces voy para acá y si 1 está todavía siendo presionada, se va a quedar ahí. Si no se ha presionado, o sea, si ya se suelta, el usuario puede elegir si va a mostrar los ceros o si ya va a salir del ciclo presionando OK. Entonces, cuando 1 ya suelte, va a tener que regresar al estado TF. Entonces, yo voy a poner aquí un texto que vaya a dirigirlo a TC. Entonces, eso es lo que estoy colocando. Ya, esto de aquí no va a ser un estado, le voy a quitar el fondo por si acaso para que no se confundan. Esto no es un estado, simplemente es como un puntero para que lo redireccione y no tener que hacer muchos cambios. Entonces, esto ocurre cuando uno se suelta. Y asimismo vamos a hacer el mismo procedimiento para cuando la botonera sea 0. Entonces veamos qué es lo que yo tengo que habilitar en el caso de que el usuario presione la botonera 0. Entonces yo regreso, vamos a ver qué es lo que tengo que habilitar en los MOOCs. Otra vez, ahora en este caso, celdeco tiene que estar en 0 para que eso sea lo que se decodifique. Entonces yo no necesito habilitar esta salida, recuerden que solamente las pongo cuando quiero encenderlas. Entonces, como en este caso necesito que se mantenga en 0, yo no la voy a mencionar. Vamos con el otro caso, que necesito que esto pase hacia el display, necesito que pase lo que sea que fue decodificado. Entonces lo que fue decodificado está aquí, así que lo que sí debería encender es celldisp. Entonces si yo voy acá, necesito encender celldisp y también necesito, como les había dicho, encender la salida listo para que no se vaya a apagar una vez que el usuario presione la botonera 0. ¿Qué pasa si el usuario no presiona ninguna de las dos botoneras? No presiona ni 0 ni 1. Eso quiere decir que va a quedarse esperando. Entonces, ¿qué vemos que pasa en este MUX que está aquí? Cuando celldisp es igual a 0, lo que va a pasar es la rayita.
Por eso justamente es que yo les decía que les sugería que pongan este como más cuando... Ok, es por eso que yo les decía que aquí deberían colocar siempre cuando sea cero los casos como por default. Entonces, este es uno de ellos. Por default, si yo no menciono cells, voy siempre a estar mostrando una rayita. Entonces, eso es lo que quería el ejercicio, así que con eso lo hemos culminado. Si el usuario presiona cero, se va a seleccionar cells para poder mostrar lo que está decodificado y se va a seguir manteniendo encendida la salida listo. Esto mientras cero sea presionado y una vez que lo suelte va a regresar al estado TF, que es el estado en donde vuelve a preguntar si necesita saber otra cantidad o si ya quiere presionar OK para regresar a cargar un nuevo dato. Entonces así es como hemos culminado el ejercicio. Esta es la solución que yo hice. Como insisto, hay algunos que hicimos en clases, algunos soluciones similares, otros hicieron súper diferente, pero no quiere decir que las soluciones que hicieron ustedes están mal. Entonces con eso yo culmino la solución. Si tienen alguna duda me avisan, pero revisen todo esto paso a paso y si necesitan saber cómo funcionan cada uno de estos registros, revisen el video de la clase y las diapositivas de la clase que están en el blog. Entonces aquí yo he puesto exactamente cómo es que funcionan cada uno de los bloques. Incluso tienen el código para que lo puedan probar en caso de que quisieran ser un poquito más curiosos. Bueno, eso sería todo en cuanto a la explicación del ejercicio.